Hola, bendiciones. Bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio de Verdad y Vida, sede Centro. Hola, Cris. Hola Dani, el día de hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado ¿Ya escogieron al Cordero? ¿Te has preguntado por qué el Domingo de Ramos es tan importante? Este mensaje te permitirá saberlo. Por lo tanto, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente al mensaje. Vamos a un lugar tranquilo donde podamos tomar notas, los puntos claves de esta enseñanza. Así que empecemos con la oración. Padre amado, el día de hoy venimos ante tu presencia para darte a ti toda la gloria y la honra. Darte gracias por tu providencia con nuestras vidas durante esta semana. Queremos, Señor Jesús, que abras nuestro entendimiento para que el mensaje que el día de hoy trae nuestro pastor podamos guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, para acercarnos un poco más ante tu presencia en agrado. Amén y bienvenidos. Para hoy vamos a hablar y ya eligieron al Cordero. Y vamos a leer parte de San Juan capítulo 12 y vamos a leer versículo 12. Dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Dejémoslo ahí. Vamos a mirar de este pasaje: ya eligieron al Cordero. El mundo católico celebra lo que es hoy el Domingo de Ramos. Nosotros también deberíamos de mirar por qué es importante esta fecha, no satanizar esta semana, que eso es lo que generalmente hace el pueblo cristiano, satanizar. ¿Por qué no mirar el otro lado de este asunto? ¿Por qué es tan importante esta fecha? Yo no sé si usted siempre toda la vida ha sido cristiano evangélico. Yo no lo fui, yo fui católico, y recuerdo que cuando era niño a mí me emocionaba el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque era salir en procesión, tomar unos ramos y batirlos, cantar canciones, escuchar la banda. Todo eso era para mí muy bonito. Yo pensaba que solo en un momento dado era un desfile bonito en el cual yo participaba, pero que era también importante porque se recordaba que Jesús entró a Jerusalén, y eso lo tenía yo muy claro. Pero va pasando los años, uno va madurando, llega Jesús a nuestra vida, y ya cuando Él llega a nuestra vida le hace entender que ese día tiene una profundidad, y esa profundidad es la que Él quiere que entendamos. Ese día que entra Jesús a Jerusalén, que es el día que hoy está celebrando el mundo católico, también tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque ese día en Jerusalén Dios estaba gritando desde el cielo:
Yo ya les conté el final desde el principio. Esto es lo que yo les estaba diciendo desde el principio, lo que están viendo, que Jesús está entrando acá, en este pollino. Ya se los había dicho. Y por allá hay un pasaje bíblico de Isaías 46:10 que dice: yo anuncio el fin desde el principio. Claro, y él ya había dicho estas cosas. ¿Qué había dicho Jesús o qué había dicho Dios? Esto que se estaba viendo allí, Dios ya lo había profetizado con Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: he aquí tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno. Ya esto estaba profetizado por parte de Dios. Y eso es lo que uno tiene que entender. No satanizar, no. Esto, lamentablemente, la mayoría no lo entiende del pueblo católico, pero lo entendemos ya y Dios abrirá los ojos, el corazón espiritual de ellos para que lo entiendan. Jesús ya eso lo había dicho el Padre. Él va a ser entregado. Yo ya les conté el final del principio, desde el principio. El Domingo de Ramos no fue simplemente una entrada triunfal en un desfile con palmas y con cosas que colocaban en el camino mientras Jesús entraba. Fue el día en que el Cordero fue escogido y un burro lo cargó y lo llevó hasta Jerusalén. Pero Jesús ya había sido escogido y ahí estaban presenciando ellos eso, sin darse cuenta. El texto que leímos, los discípulos no lo entendieron, dice, no entendieron, no comprendieron que Dios ya les estaba entregando el Cordero que iba a ser sacrificado por la humanidad. Solo lo entendieron muchos días más adelante. Así que ese día no solo es una fecha bonita en el calendario. No, es el inicio oficial del plan más grande de redención jamás visto. Todas las religiones en el mundo, no hay ninguna, y todas las filosofías, búsquelas, no hay ninguna, se lo puedo asegurar, que presente una salvación como la que presenta el Evangelio. Todas presentan, haga algo para que se acerque a Dios, haga algo para que se acerque a la fuerza, haga algo para que se funda cuando usted muera con esa fuerza suprema, con esa energía, pero usted tiene que hacer algo, siempre el ser humano tiene que hacer algo. En esta religión, entre comillas, en la que estamos nosotros no tenemos que hacer nada para acercarnos a Dios. Fue Él quien hizo todo para acercarse a nosotros. Fue Él quien anunció desde tiempos atrás: el Cordero va a entrar en un burro. Y ellos no se dieron cuenta. Y es lo que hoy celebra el mundo católico. Es la redención más bonita que se haya dado. Ninguna religión hace esto. Es más, Pedro y Apocalipsis dicen: el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso ya estaba pensado en Dios. El hombre se va a caer. Tengo que proporcionarle un plan de redención. Ya había sido pensado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el asunto aquí es: todas las religiones ofrecen salvación, pero la salvación parte del mismo ser humano. Haga algo para que se acerque a su divinidad. En cambio, en esta es Dios quien hizo para acercarse a todos nosotros. Y eso es lo que hoy deberíamos todos entender. Es como cuando comienza esta entrada de Jesús en ese burro a Jerusalén. Es como cuando empieza la película. Ya sabemos lo que viene. Y eso es clave para entender el final.
Si uno empieza a ver una película, por lo general en la película siempre al inicio se plantea el problema que se va a solucionar. Y aquí se está presentando la situación. Entró Jesús en un burro, montado en un burro, y todo el mundo lo aclamaba, pero no sabía cuál era el final. Dios ya lo sabía. Ese día que Él entra a Jerusalén montado en un burro, se cumple la profecía que tenía siglos esperando ese momento. Entonces Jesús entra no solo como rey, entra como el cordero preparado por Dios. Y nadie sabía eso, ni los máximos jerarcas del judaísmo, nadie. Esa entrada del cordero, que iba montado en el burro, fue anunciado desde el mismo Éxodo hasta Zacarías, fue anunciado a lo largo de todos los libros proféticos, de los salmos, de la ley. Hebreos nos dice que es la realidad de lo que solo eran sombras en el sistema antiguo. Es decir, los sacrificios de esos animalitos, donde se derramaba la sangre para cubrir el pecado de cada persona, era sombra, eso era una sombra, era una, como dijéramos algo así, una imitación de lo que iba a ser realmente la obra redentora de Jesús. Ya estaba profetizado por todos los profetas. Este es el momento donde el cielo dice: este es el elegido. Mientras la multitud estaba gritando: ¡Hosana! ¡Hosana! El cielo estaba declarando: este es mi Hijo, el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Lo había dicho Juan. Ahí estaba, ya entrando Jesús. Así que cuando se celebra en el mundo católico esto del Domingo de Ramos, ojalá que no sea solo por tradición, ojalá que no sea solo por una emoción, por participar de un desfile, no. Ojalá el Espíritu de Dios, y oremos para que el Espíritu de Dios toque el corazón de estas personas y entiendan que lo que se está haciendo allí es la obra más bonita, y es que Cristo entró a Jerusalén porque iba a ser el Cordero de Dios para morir también por ellos, como murió por nosotros. Hoy es un recordatorio muy poderoso de que Dios no improvisa. Él cumple cada promesa, cada profecía, y nos ha mostrado el final desde el principio. Siempre ha hecho spoiler, adelante. Ese tráiler de la entrada de Jesús ya tiene su final contado. Ese hombre iba a ser sacrificado. Así que Jesús no solo vino a recibir palmas en ese día, vino a cargar la cruz. Y lo hizo desde el primer día, con humildad, con la humildad de quien sabe que su trono no está en el palacio, sino que está es en la cruz. Él sabía todo eso lo que le iba a pasar. Así que podemos decir, Jesús no llegó en limusina, no llegó en limusina, ni llegó tampoco en un burro influencer, no. Entra como un rey, pero no como lo esperaban. La gente esperaba era un rey de espada, un rey que les trajera libertad, no con caballos de guerra, no entró con escoltas, no entró con soldados, nada de eso. Llegó montado en un burro, y en un burro prestado, no era ni de él. Hoy sería como si traemos esto a colación, como si un presidente, como si cuando entra un presidente llegara a esa posesión presidencial montado en un mototaxi. ¿Usted imagina? En un mototaxi.
Esto creo que nos puede hablar algo también a nosotros, del corazón de Jesús. Humildad, sin show, sin ego, sin buscar aplausos. Pero si miramos eso así, humildad, sin show, sin egoísmo, sin buscar aplausos, entonces tenemos que mirarnos también a nosotros. Y ahí es donde lanzo esta pregunta. ¿Y usted qué burro trae cargando? Dígame, ¿qué burro es el que trae usted cargando? ¿Su ego, su vanidad, su carnalidad? De pronto entre los pastores la fama ministerial. Estamos cargando una tradición vacía también. O estamos cargando la agenda de Dios, que en realidad es nuestro propio plan. Yo cargo la Biblia, pero yo a la Biblia no le creo. Yo creo en Dios, pero no lo que dice Dios, porque ese es el mundo cristiano realmente, si uno va a ver. Y por eso yo siempre he dicho esto: pele un cristiano evangélico, raspe un cristiano evangélico y sale un católico igualitico. Creemos en Dios, pero no lo que dice Dios. No hacemos lo que Dios dice. Y eso es lo que satanizamos en los católicos, y somos igualiticos a ellos. En nada nos diferenciamos. ¿Sí? Y decimos que ellos son adúlteros, pero usted está siendo chismoso. Igualiticos, no nos diferenciamos en nada. Entonces, raspe un cristiano católico y sale, raspe un cristiano evangélico y sale un católico 100%. Por eso. Ahora, el burro, dicen que un burro llegó feliz a su casa. Mamá, mamá, me aplaudieron, me pusieron mantos, gritaban hosana, soy famoso. Y la mamá le respondió: hijito, eso no era por ti, era por el que llevabas encima, a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros es que no nos consideramos también el centro del culto? No es que si yo no voy, no hay culto. ¿Qué? Hombre, ¿hasta dónde usted se ha posicionado como Dios? No es que si yo no canto, entonces no va a haber la alabanza, que si yo no predico, entonces no va a haber quien predique, si yo no oro, no va a haber quien ora. Usted se cree el centro de todo. Por eso les estoy diciendo en los cultos: vea, hermano, salga y ministre a los hermanos, porque es que el don no tiene franquicia. O sea, usted no compró la franquicia del don de la sabiduría, usted no compró la franquicia del don de milagros, usted no compró la franquicia del don de lengua, usted no compró la franquicia del don de la ciencia. El don de la ciencia es saber enseñar la Escritura. Eso no lo compré yo, no lo compró usted, eso está puesto entre todos nosotros, pero lo tenemos que poner en ejecución. Por eso les estoy insistiendo en los cultos: salga, ore, ministre por el otro, porque usted quizá no sabe qué don le dio Dios y empieza a ejercitarlo y se va a dar cuenta de que Dios lo está usando, no porque usted sea el dueño, no, están puestos a merced de todos nosotros, y Dios usa el instrumento que quiere, a la persona que desea, para algo. Entonces, ¿cuántas veces nos creemos el centro del culto por Dios? No, el centro del culto es ¿quién? Cristo. La Biblia toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Cristo. Incluso Cantar de los Cantares, que habla de la pasión sexual, apunta a Cristo también. Porque ese es nuestro tema. Si en el culto se viene a hablar de mis logros, entonces yo no estoy glorificando a Dios, no estoy glorificando a Cristo. Cristo debe estar siempre en toda predicación. Así que, ¿cuántas veces nos creemos el centro del culto, del ministerio, de la predicación, y se nos olvida que el protagonista siempre es Jesús? El culto no es para el burro, es para el rey que viene montado en él. A veces los predicadores somos los burros. La entrada de Jesús a Jerusalén montado en un burro
no fue un gesto de pobreza. Tampoco diga que no, es que él entró en un burro porque es mostrando su humildad, su pobreza. No, 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 eso es mentiras, eso no es verdad. No, no es verdad. En la cultura judía, en la cultura bíblica, los reyes de Israel, como Salomón, eran entronizados montando un mulo y montaban el burro o el mulo del rey anterior. Así entraban, esa era la tradición de Israel. El rey Salomón entró precisamente en un burro y el otro que le seguía montaba en el burro que había dejado Salomón, y así. Esa era la tradición, no es humildad. No, 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 ese cuento no es verdad. Era la tradición judía que los reyes entraban montados en burro. Para que lo sepa. Eso era símbolo de legitimidad, era símbolo de la continuidad del reinado de David. Así entró David. Y lo puede leer en primer libro de Reyes 1, 33, 35. Así que cuando Jesús escoge un pollino para su entrada, no era improvisando, ni representando humildad, una humildad vacía. Está cumpliendo lo que ya lo habían hecho otros reyes legítimos, entrar en burro al su trono que iba a ser la cruz. Y porque ya estaba profetizado siglos atrás por Zacarías, que entraría en un burro. Zacarías 9:9. Así que desde una perspectiva teológica y bíblica, Jesús se representa o se presenta más bien como el rey esperado, el Mesías prometido, montado en un animal. Era la tradición. Ese cuento de que era un animal de paz, entonces porque así era, entonces se monta en un burro. No, era porque era tradición que los reyes entraban montados en burro. Pero su trono no sería el palacio, no, como fue para Salomón y como fue para otros, sino una cruz. Allí sería coronado no con oro, sino con ¿qué? Con una corona de espinas, no con aplausos, sino con ¿qué? Con clavos, iba a ser allí, y latigazos encima para acabar de ajustar. Sin embargo, desde ese trono fue el trono redentor. Allí venció al pecado, conquistó la muerte y desde ahí se manifestará en el futuro como un rey eterno. Lo mejor, ¿qué religión se ha inventado este cuento? Todo lo hizo Él por nosotros, pero todas las religiones y filosofías, estúdielas y estoy seguro, ninguna proporciona una salida para el perdón de pecados como esta. Todas tienen que en el hombre hacer algo para encontrar la salvación. Así que el rey llegó en burro, pero fue coronado con espinas. Su trono fue una cruz y su reino sí es eterno. Así que los profetas ya habían hablado de Cristo, sí, ya eligieron al Cordero. Haciendo un resumen de Juan 12, del 1 al 12, un resumen dice más o menos así. 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era como uno de los que estaba a la mesa con él. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y ahí es donde comenzamos nuestra lectura, donde Él entra a Jerusalén montado en un pollino. Así que en este texto de Juan 12, del 1 al 12, nos dice que Jesús llegó a Betania, 6 días antes de la Pascua, la fiesta grande de ellos.
Y al día siguiente de la Pascua entró a Jerusalén exactamente el día que tenía que entrar Jesús, el día que celebra el mundo católico, el Día de Ramos, que para nosotros sería, si lo miramos así, el cumplimiento de la profecía de Dios que nos entregaba el Cordero, su Cordero, para salvarnos. Para nosotros sería eso, que eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué pasaba ese día según Éxodo? Hay que mirar Éxodo. En Éxodo capítulo 12, no lo vamos a leer, lo voy a dar el resumen. En Éxodo capítulo 12, cada familia debía de escoger un cordero, pero perfecto, es decir, que no tuviera una herida, que no tuviera animalitos, que lo hubieran llevado al veterinario, que lo cuidaran bien cuidadito, porque ahí vamos también, mire, tenían que cuidar a ese animalito por 5 o 6 días como si fuera el miembro de la familia, que no tuviera defectos, que no fuera tuerto, con la orejita partida, con una patica dañada, que no tuviera garrapaticas, que no tuviera heridas, nada. Y entonces luego ya a ese animalito, luego ya lo sacrificaban, y el día en que Dios les dijera a ellos, salgan, ese día tenían que comer el animalito porque era la Pascua. Es decir, se estaba desde antes de mucho tiempo hablando de Cristo como tal, eso era sombra. Ese corderito iba a ser sacrificado y se iba a repartir entre los miembros de la familia para que lo comieran y salían, simbolizando la salida de Egipto, pero simbolizando también la muerte del cordero. Cada familia debía escoger ese animalito sin defecto, el cual sería sacrificado. Jesús entra a Jerusalén justo en el día en que los judíos elegían el cordero. Esa era la fiesta, ya cuando está Jesús, estaban celebrando la fiesta, recordando lo de Éxodo 12, para coger el cordero. Entonces ellos seguían la tradición. Hago memoria nuevamente. En Éxodo 12 se nos habla de la salida de ellos de Egipto. Dios les dice, cojan un cordero sin defecto, lo van a cuidar y lo van a matar, lo van a asar, y se lo van a comer el día que yo les diga que salgan, simbolizando como sombra de lo que iba a suceder con el cordero. Cuando Jesús llega allí a Jerusalén, ese día estaban celebrando esa fiesta, estaban recordándola como si fuera la Semana Santa de los católicos, la estaban recordando y estaban haciendo lo mismo. Iban a escoger el cordero para ese día, entonces prepararlo y comerlo. Y ese día es donde se cumple la profecía, Él va a entrar en un burro. Y ahí es donde Dios les cumple a ellos y a nosotros. Yo les entrego el cordero que va a dar la vida por Javier Montoya, por Ramira, por Luz, por todos nosotros. Ese es el significado del día de Domingo de Ramos. No lo satanice, por favor. Tiene un significado muy profundo. Es que Dios ya había dicho, yo voy a entregar mi cordero, y ahí caímos todos nosotros. Y por eso estamos acá, celebrando que somos hijos de Dios. Jesús entra a Jerusalén justo el día en que los judíos elegían al corderito, mientras la gente agitaba las palmas, se alegraba y ponían también los mantos para que pasara el rey que los iba a defender. El cielo decía otra cosa, este es mi cordero, aquí les cumplo. Y no solo entró como rey, no sabían que era el rey, lo tenían de otra manera, un guerrero, así no era. Entró como el cordero perfecto que iba a ser sacrificado. Y ahí tenemos las conexiones bíblicas, las conexiones proféticas. Dios ya lo había anunciado, como se lo dije ahorita. Todo esto no fue una coincidencia, fue un cumplimiento. Zacarías 9:9 lo profetizó. He aquí el cordero, he aquí tu rey viene a ti humilde y montado en un asno. Éxodo lo había establecido siglos antes, Éxodo 12. Dice, el día 10 escoge el cordero y el día 14 sacrifica. El día 14 fue el día que Jesús entró. El 14 del mes Nisan fue el día que entró Jesús a Jerusalén montado en un cordero. Ese día empezaba
la parte final, el giro final de la vida de Jesús, donde iba a ser entregado. Y el giro está en que Él entra como rey, todo el mundo lo clama y está esperando que sea un rey que los va a defender, y después están gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. El giro dio ahí la parte que no se esperaba. Y lo profetizó Isaías 46:10. Lo grita desde el cielo Dios. Yo anuncio desde el principio. Dios no improvisa. Él ya lo había planeado todo. Ahora, ustedes recuerdan en el año 2015 lo que pasó en Miss Universo. ¿Se acuerda de ese lío de Miss Universo cuando eligieron a la colombiana Miss Universo y a los 2 minutos le quitaron la corona? Qué papelón, ¿cierto? Qué ridiculez. Yo no sé qué pudo haber pasado ahí, pero se coronó a la candidata equivocada y después la tuvieron que corregir eso. Qué vergüenza. Bueno, esa metida de patas es como la que pasa con nosotros cuando aclamamos a Jesús como nuestro rey, pero luego lo rechazamos. Esa metida de pata es muy fea, pero la metida de pata de nosotros es mucho más fea. ¿No les parece? Clamar a Jesús como el rey, pero luego lo pisoteamos, luego lo rechazamos. Lo usamos cuando lo necesitamos, cuando nos conviene. El domingo de Ramos a mí me hace reflexionar, ¿lo considero como el rey de verdad o solo cuando yo estoy en apuros? Me hace reflexionar, entonces yo le pregunto lo mismo. Este día, ya teniendo la conexión de por qué es importante, porque no es solo una celebración, sino una recordación de lo que Dios ya había dicho, y es ya, les entrego el Cordero, aquí entra a su recta final, va a morir por usted. Le pregunto, si ya teniendo estas conexiones, ¿se ha preguntado usted si de verdad Jesús, si es el rey de su vida? ¿No lo ha pateado? ¿No lo ha despreciado? ¿No lo ha desobedecido? ¿O es un rey al que usted y yo pateamos cada rato? Es un reto, hermanos. Nosotros no podemos ser fans de Jesús solo cuando nos va bien o cuando todo está en modo emocionante. Él debe ser el rey todo el tiempo de nuestra vida. Ahora, sobre el burro, hablemos un poquito sobre el burro que montó Jesús, no sobre nosotros, sino sobre el burro que montó Jesús. Porque hay algo curioso acá, y es que el burro no había sido montado antes, y un animal que no ha sido montado antes, y esta clase de animales pues son indomables, o patean o no se dejan montar. Pero cuando Jesús se sube, el burro se deja montar y sin problemas va directo hacia Jerusalén. ¿Qué tal nosotros? ¿Por qué no ser como ese burro inteligente? ¿Por qué no somos inteligentes, burros inteligentes? ¿Ah? Pateamos al que nos salvó, rechazamos al que nos conduce la vida, sabiendo que es lo mejor, nos está conduciendo a lo mejor, pero lo pateamos. Muchos, como los evangélicos, pedimos a Jesús que se ocupe de nuestra vida social, que se ocupe de nuestra vida política, que se ocupe de nuestra vida económica, pero cuando se trata de los asuntos del alma, del asunto espiritual, ahí es donde le sacamos la pata y lo golpeamos, le fallamos. Así que muchos celebran la Semana Santa por tradición, sí, pero a los pocos días se les olvida qué era eso. Se olvida de todo lo que es ese festín. Dios está entregando el Cordero que les puede salvar como nos ha salvado a nosotros. Pero ¿qué tal nosotros también, hermanos? ¿Qué tal nosotros? ¿Ah? ¿Nos dejamos guiar por Jesús como ese burro inteligente o no? Levanten la mano los burros inteligentes en esta mañana.
No hay burros inteligentes. Yo soy un burro inteligente. Yo quiero dejarme guiar por él. Los otros no son burros inteligentes. Cada uno piense si nos estamos dejando guiar por Cristo en nuestra vida. Por lo menos ese burro fue inteligente y yo quiero parecerme a ese burro en algo. La cruz es el lugar donde Jesús venció a la fuerza del mal y triunfó sobre ellas. Lo dice Colosenses. No solo vino a salvarnos de la corrupción política, vino a salvarnos del imperialismo del pecado. ¿Usted qué piensa ahora? Yo les decía ahorita algo, piénselo, esto de la paternidad, ¿cómo es que se llama eso, amor? La patria potestad que está emprendiendo el gobierno. Hermanos, esto es terrible. Usted puede estar con sus hijos tantas horas, del resto de horas está discipulado por el Estado. ¿Y qué le va a enseñar el Estado? Un Estado donde un hombre no cree en Dios, donde ese hombre no cree en Dios. ¿O este hombre cree en Dios? Y le va a enseñar a su hijo sobre qué le va a enseñar a su hijo. ¿Usted se imagina sobre qué lo va a adiestrar? Nos vino a salvar en la cruz, no solo de estas situaciones políticas, para que las entendamos y oramos por estos políticos que nada tienen de Dios. Nos viene a enseñar que usted es papá del hijo que Dios se lo da como herencia de Jehová son los hijos, y usted se los va a entregar a su país. Pensemos, nos viene a que seamos conscientes de todas las situaciones que estamos viviendo. O usted va a ser un burro bruto que entregue su hijo al Estado por la patria potestad. O va a ser un burro inteligente que sepa y empiece a orar porque esto no suceda. Se va a quedar como si nada sucediera. Tiene que ponerse pilas también. Yo creo que en esto por lo menos tenemos que ser inteligentes. Nos viene a salvar de aquello que nos saca a Cristo, y el gobierno nos lo está sacando de una u otra manera. Las instituciones educativas nos la están sacando a Cristo. La Biblia no se puede enseñar fácilmente. Y si se habla de Dios, deje de ser bobo, no me imponga a mí su creencia. Pero ellos sí me quieren imponer la suya. Si me quieren imponer su condición, si quieren que yo acepte la condición de todos ellos, pero yo no puedo presentar a Jesús ni presentar mi condición, porque si no entonces hay problema. Entonces Dios viene a despejarnos todas estas cosas, pero a veces no entendemos, porque todo esto es imperialismo del pecado y nos quiere precisamente despojar del imperialismo del pecado. Así que cuando digas o digamos, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es porque realmente Él es el que gobierna nuestro corazón. No solo durante un culto o por 3 minutos de emoción espiritual, no. Jesús no vino solo a salvarnos de la corrupción política, sino vino a librarnos del imperialismo del pecado. Así que, finalmente, ¿soy burro útil o solo ruido? Hoy Domingo de Ramos no es solo para agitar palmas en el mundo católico. Es para mirar al cielo y preguntarnos, ¿estoy dejando que Jesús entre en mi vida como el Rey y como el Cordero? ¿Sí? ¿Está pensando eso? Piénselo. Es una pregunta que se la estoy haciendo. ¿Estoy dejando que Jesús entre en mi vida como Rey y como Cordero, porque está entrando como Rey y como Cordero? Es la única parte de las religiones donde el Rey, en vez de ser servido, sirve. Todas las religiones, el Dios es servido, este sirve. Otra pregunta que piense, si es un burro útil o un burro que hace ruido, un burro bruto o un burro inteligente. ¿Estoy cargándolo con humildad o compitiendo con él por la atención?
Y esto va muy reflejado para los pastores, porque a veces eso es lo que pasa entre nosotros. Cargándolo con humildad o compitiendo con él por la atención, porque lo que se predica es la antropología humana, los logros que hemos tenido, o se predica Cristo. O yo soy el super maravilloso, el hombre superman, o la pastora super maravillosa, que si no está en la iglesia nada funciona, como si fuera el Espíritu Santo y como si fuera Dios o como si fuera Cristo. ¿Cuál de esos dos es el burro ahí? Estoy listo para que Él purifique mi templo, como lo hizo al entrar al templo de Jerusalén, porque cuando entra al templo de Jerusalén, ¿qué hace? ¿Qué hace? Limpia el templo y dice, mi casa es casa de oración, no la pongan como venta. Pero ¿qué pasaba? Porque hay que clarificar ahí. Dios había pensado en todas las personas, en su pueblo y en los gentiles. No es que esté castigando la venta que estaban haciendo allá, porque eso es lo que argumentan algunos católicos, algunos evangélicos. No. Pilas pues con eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Él dice, no vuelvan mi casa de ladrones o de ventas, es porque Dios había pensado, el templo tiene un lugar para que entren los judíos, pero Él ya estaba pensando en los gentiles. Y desde que se construyó en la antigüedad el templo había un espacio para los gentiles. El gentil que quisiera entrar y orar podía entrar allá. ¿Qué pasaba con los judíos? Que ubicaron el lugar donde entraban los judíos, los gentiles a orar, de venta. Y pusieron ahí las ventas. Entonces es donde Él dice, no. Mi casa es casa de oración. Y obvio tenían que vender los animalitos porque no podían traer desde lejanas tierras, animalitos por ahí por 4 o 5 días enjaulados que vinieran con buenas condiciones para ser sacrificados. Entonces tenían que venderlos ahí para que estuvieran sin defecto. Estaba permitido. Pero como pusieron eso como una venta, ahí fue donde Él se les enojó y limpió el templo. Entonces, ¿qué es el negocio espiritual que tiene usted con el Señor? ¿Cuáles son los pactos que usted ha hecho? Usted no tiene por qué hacer pactos. El pacto lo hizo Dios con usted. Y es que dio a Jesús el Cordero para salvarlo, para salvarme. Usted y yo no tenemos que hacer pacto. Usted hace pacto con Dios. Usted hace un pacto y se muere. ¿Y qué? ¿Cumplió? No. Solo Dios hizo un pacto y ya. El que está vigente es el que nos dio a su Cordero. Finalmente, estoy celebrando el desfile, pero ignorando la cruz. Porque usted y yo podemos venir aquí a la iglesia y conocer la Escritura, pero ignoramos la cruz, donde Cristo dio su vida por nosotros. La verdad, yo no quiero robarle lozana a Jesús. Yo le invito a que incline su cabeza y 2 o 3 preguntitas que les voy a hacer y que vamos a hacer, reflexionemos sobre ellas. Como esos hinchas que solo van al estadio cuando el equipo gana, soy fan de Jesús solo en la entrada triunfal, pero desaparezco cuando llega la cruz. Piénselo y respóndase. Soy fan de Jesús solo en la entrada triunfal, pero desaparezco cuando llega la cruz. Señor, que yo no sea un fan, sino un seguidor tuyo. Otra pregunta y otra reflexión y otra respuesta. ¿Veo realmente el amor de Dios en el sacrificio de Jesús? ¿Veo realmente el amor de Dios para mí en el sacrificio de Jesús? ¿Sí lo veo o no lo veo? ¿Que Dios me ama en ese sacrificio tan bonito que hizo Jesús? Es como ese amigo que todo da por mí, pero yo nunca le devuelvo la llamada. ¿Estoy valorando el amor que me salva o simplemente lo ignoro? Ahí está la pregunta, reflexione, tenga estos segunditos de reflexión, de respuesta. ¿Sigo a Jesús solo de palabra o con hechos? ¿Sigo a Jesús solo de palabras o con hechos? Como el que dice, voy al gimnasio, pero no se inscribe nunca.
¿estoy siguiendo a Jesús de verdad o solo en parte de mi discurso cristiano? ¿Solo cuando me conviene? ¿Estoy viviendo como un discípulo o como un espectador? Es como ver una película de superhéroes y aplaudir, pero no mover un dedo por cambiar el mundo. ¿Estoy solo mirando desde la grada o metido en el juego del reino de Dios? Oro, intercedo, predico, comparto, soy buen cristiano. Bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos entender, como me lo has hecho entender, y ojalá haya sido yo instrumento de bendición para tu pueblo en esta ocasión, de entender que es el Domingo de Ramos, de entender que es el día en que tú cumples la profecía. Entregaste al Cordero para ser sacrificado por mí, que era pecador. Gracias, Padre, por ese gran amor. Y llévanos con bien a donde vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los guarde.